Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que observar la palabra de Dios y aprender cómo enseña Jesús. Él siempre está realizando algo, pero al mismo tiempo está enseñando cosas importantes para todos, para que podamos instruirnos y estar preparados contra las artimañas del enemigo. En el libro de San Lucas capítulo 8, aquí tenemos en el versículo número 19 una revelación de las enseñanzas de Jesús. Y está escrito esto en San Lucas 8:19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. El éxito era muy grande. Realmente la persona que anda con Dios, él o ella, puede pasar por un tiempo de probación, pero si se mantiene firme, esté seguro de que saldrá adelante y va a tener mucho éxito en su vida. Lo triste es cuando las personas, en el momento de recibir la bendición, ellas hacen lo correcto, oran, determinan, invocan el poder de Dios, pero cuando van a recibir la bendición, se cansan y desisten de todo. Dijo el Señor Jesús, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que se mantiene creyendo, no. Yo oí la palabra, yo aprendí, estoy determinando y Dios me dará la bendición. Obviamente que la persona debe preguntarle a Dios qué le está faltando, porque muchas veces Dios está actuando, pero no porque le haga pasar por una probación. A veces esa persona tiene como impedimento un pecado o cosas que debe arreglar con Dios. Mientras no se arregla el que oculta sus pecados, no prosperará. Si pecó, tiene que confesar y decirle a quien afectó, erré. Señor Dios, no seguiré de esta forma, para que la bendición de Dios no sea impedida. No podemos entender que alguien logra las cosas con Dios y otro no las consigue. Si dice Dios que no hace acepción de personas, para Dios todos nosotros somos iguales. El hombre más inteligente del mundo es igual ante Dios al que tiene poca inteligencia. El más rico es como el que tiene pocos recursos. Trata igual a todo el mundo. Entonces es necesario que las personas estén bien con Dios. En este caso, Jesús estaba con una multitud. Y fueron a él su madre y sus hermanos. Sobre los hermanos ya lo dijimos, Jesús tenía varias hermanas, hijos, hijas de José con la Virgen María y 4 hermanos. Algunas personas no saben eso y se enojan. Doctor, usted está inventando cosas, pero la Biblia menciona. Pero ella era virgen hasta que nació Jesús. Después fue la esposa normal de José. Si tiene usted dudas, lea en San Mateo capítulo 1. Cuando digo esto, es tan serio este asunto. Por eso leo la Biblia para probarlo. Abra por favor en San Mateo, después regreso donde estoy. San Mateo capítulo 1, solo para evitar que alguna persona se escandalice con algo. Porque ser marido y mujer no significa que está pecando usted. La Biblia dice que honroso sea en todos el lecho sin mancilla. Así que la persona que se casó no está en pecado. María no tuvo nada con su marido José hasta que nació Jesús. San Mateo 1, versículo 24. José quería dejar a María cuando el ángel le dijo que ella estaba embarazada. ¿Saben la historia? José planeó secretamente dejarla. Veamos el versículo 24. El ángel vino y le dijo en sueño a José: no temas recibir a María tu mujer. Eso está en el versículo 23. No, en el 24. Cuando despertó José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conocía hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces hay dos hechos aquí. ¿Entiende usted qué es conocer? No necesito traducir ese verbo aquí. La recibió como mujer, pero no la tuvo como mujer, no la conoció. ¿Hasta qué? Cuando dice hasta qué, significa que después sí la conoció. Si no la hubiera conocido, diría nunca la conoció como mujer, hasta. Y dice más, dio a luz a su hijo primogénito. Jesús era unigénito de Dios. Unigénito es único, primogénito es el primero. Entonces solo los que se tapan los ojos no quieren ver esto. Está explicado. Regresemos a Lucas para evitar que alguien se sorprenda. La Biblia debe ser leída y estudiada. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces vamos a parar en esta palabra. Mi familia. De nada vale que usted sea hermano de una persona que es de Dios o madre de una persona que es de Dios. Bueno, soy madre de tal pastor, por eso seré bendecida. Soy su hermano, eso no tiene nada que ver. Jesús hizo una división muy clara aquí. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hermano, solo oír no le hace ser miembro de la familia de Dios. Tiene que oír, aprender, recibir la fe y todo aquel proceso. Y después ponga manos a la obra y no mire hacia atrás. Entonces pasa a ser un realizador de la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad del Señor. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, no solamente cambiamos de religión. Eso fue lo más, digamos que la menor cosa que sucedió, la más baja. Porque cambiamos de religión, obvio. Pero en el Evangelio suelo decir que ni siquiera tenemos religión. Nosotros cambiamos, pero es un cambio muy grande. Salimos del yugo del poder del infierno, que nos dominaba, nos poseía, nos dirigía, era nuestro dueño, y fuimos transportados al reino de Dios. Y todo eso se acabó. Pero si nosotros en el reino de Dios, entendiendo lo que Dios desea de nosotros, no le obedecemos, no hacemos lo que puso Él como su voluntad, y nosotros lo sabemos. No existe una persona que no sienta lo que Dios quiere de ella. A veces es tímida, pero le está diciendo Dios, cuéntale a tu vecina sobre la fe. Y usted debe hacerlo. Esa es la mayor misión que Dios le dio a usted, con sabiduría. Usted empieza a darle la palabra de Dios, le va mostrando el camino. U otra persona, Dios desea que ore, Dios desea que sea un patrocinador del show de la fe. Y a veces vemos tristemente en nuestro relato que la gente estaba bien y después cambia. ¿Pero por qué cambió? Millones de personas como nosotros necesitan oír la palabra. ¿Y quién obedece la palabra? Nosotros. No puedo estar allá solito hablando si no hay alguien en la retaguardia mandándome recursos. Entonces mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Usted sabe qué desea Dios de usted. Obedezca. Si usted obedece, usted es la familia de Jesús. En otras palabras, luchará Él como si fuera su hermano, como si fuera su hijo. No es así que un verdadero hermano lucha por el otro. Si está enfermo, baña a esa persona, la carga, pasa toda la noche con ella, gasta su dinero, la madre se la pasa velando al hermano, a su hijo está velando por su madre. El verdadero hace eso, el bandido abandona a su propio pariente enfermo. Dios le está diciendo lo mismo a usted. Él no puede ayudarle mucho a usted si usted no obedece la voluntad que le ha dado al corazón. Y si usted no entiende su voluntad,
Empiece a partir de hoy a decir: Señor, muéstrame tu voluntad. Y Él le va a mostrar por la palabra lo que aún usted no ha visto, y podrá decir: ya sé que desea Dios de mí. Cada uno de nosotros, si es como portero de la iglesia, vaya a la portería, obedezca al Señor Jesús. Como predicador en el púlpito, lleve la palabra. Lo que Dios le dijo, obedezca, entonces usted será de la familia de Jesús. Vamos a la novela de la vida real. Yo tenía algunos momentos de alegría, algunos momentos de felicidad, pero más era para el nerviosismo, la rabia. Sentía odio, sentía rencor que guardaba dentro de mí. Me acostaba llorando, murmuraba. Me despertaba llorando, murmuraba. Mi madre llevaba una vida muy triste, de amargura, y era muy nerviosa. También yo era muy nerviosa y por eso discutíamos mucho. Me dolía soportar todo esto porque sabíamos que nos queríamos y nos amábamos y por eso soportábamos todo. Siempre estaba tranquilo, siempre callado, y por no pelear, por no discutir, me enfadaba, me daba mucha rabia porque él no peleaba. Y siempre me agredía, pero yo siempre muy tranquilo, en paz, e ignoraba todo lo que me decía. Me venía a besar y me daba asco. No quería que me besara, me limpiaba. Se sentía muy infeliz. Decía que nada le parecía bueno. Tenía todo lo necesario. Un buen marido excelente, padre, madre, y nada estaba bueno, no era feliz. El 17 empezó a servir a los espíritus para buscar un cambio de vida. Y yo la acompañaba porque me gustaba darle sus gustos. Ella quería, yo también quería verla feliz, porque de eso también dependía mi felicidad. Creía que todo eso no estaba correcto. Fue cuando paré de ir, sí, vinimos a pasar las vacaciones aquí en Quiabá y mi comadre me evangelizó. Y ella me habló del Señor Jesús y entonces me dijo qué canal debía sintonizar para ver el programa. Y busqué ese canal, me empecé a ver y fue cuando sentí vergüenza. Pensé, yo creyente, ¿qué van a pensar ahora las personas de mí? Sí, pero como yo sufría, era enferma, debilitada. Iba al médico, decía el médico que no tenía nada y quería tener, porque sentía dolor desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Fue cuando empezó a ir a la iglesia. Y con eso empezó a cambiar mi vida, ¿sí? Y un día pasó algo interesante. Yo tenía una filmadora y cuando ella llegó a casa dijo: amor, el pastor pidió que filmemos el culto. Como quiere filmar el culto y tenemos una grabadora, ¿podrías grabarlo tú? Le dije claro. Y fui a grabar, y durante la grabación del culto, Dios empezó a tocar mi corazón y me puse a llorar, ¿sí? Con las palabras, con las alabanzas. Y entonces empezó a gustarme la iglesia. Fue cuando él se convirtió. Empezó la transformación también en mi vida. Comencé a frecuentar a la iglesia y a gustarme el evangelio. Hoy, en el nombre de Jesús, estamos todos firmes en la iglesia. Somos obreros de la iglesia, cooperadores. Predicamos la palabra, llevamos el evangelio a las personas, oramos. ¿Qué cambió en usted? Toda mi vida ha cambiado. Ella es una persona más tranquila, más alegre, tiene paz. Ella empezó a valorar a su esposo, sí, o sea, a mí como esposo, a valorar la casa. Hoy soy una nueva criatura. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mientras buscaba un Dios que era aquel espíritu que me hacía mal, yo los buscaba sin saber que tenía un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios que podía cambiar mi vida. Dios cambió su vida completamente. Gloria a Dios, gracias Jesús. Hermanos, todas las personas que consultan cualquier otra fuente que no es la del propio Dios, y a Dios se le consulta dentro de su palabra, no puede haber ninguna contradicción. Esas personas tendrán problemas.
porque esos que no son dioses son espíritus de confusión. ¿Y qué sucede? La gente empieza a ver de otra forma las cosas. Empieza a tener revelaciones muy raras. Empieza a tener un comportamiento malo. Y pierde el marido, pierde todo, pierde la salud y termina en un manicomio. Tenemos que respetar lo que está en la palabra de Dios y obedecer. Y no salir de la palabra, si no tendremos muchos problemas. Varios problemas. Y usted necesita estar con Dios. Creo que ahora le hablé a alguien en el nombre de Jesús. Ahora vamos a la primera pregunta. Si alguien se gana la lotería, tiene que dar el diezmo. Y ahora, hermanos, ¿qué hace? Me acuerdo que una vez recibí una carta así. Doctor Suárez, no soy de su iglesia, soy de determinada iglesia, mencionó el nombre. Pero tuve una debilidad en mi vida. Jugué a la lotería, en aquella época el premio, y me tocó el primer premio, y contó cuántos millones ganó. Ahora siento dolor en mi conciencia, ¿doy el diezmo o no? Yo pensé, qué chistoso, cuando jugó no preguntó, ahora tiene el dinero. Si cree que ese dinero no vale nada, deshágase de él, dónelo a una institución de caridad. Busque y dónelo. No quiere mantener el dinero y quiere equivocarse 2 veces, ahora pídale perdón a Dios y no necesita dar. Vaya a su iglesia y dé el diezmo. No sé si era verdad, hay gente que nos escriben para probarnos, pero esa es la verdad. Si la cosa es mala, bueno, este dinero vino de algo malo. Entonces, vaya, busque una institución, pero no lo quiere, o sea, pero es mío. Voy a quedarme con ese dinero porque me maté, solo jugué, así que entonces del diezmo. Segunda pregunta. Doctor, me gustaría saber sobre el bautismo. Una persona que pertenecía a una denominación y se cambia a otra denominación. Y el tema del bautismo, ¿cómo queda eso? Bueno, depende de la denominación a la que se cambió. Por ejemplo, nosotros no pedimos a nadie que deje su iglesia y se venga a la nuestra. Creo que eso nadie lo debe pedir. La gente solo tiene que cambiar de iglesia, si lo siente de Dios. No, a la que voy no me alimenta y estoy siendo alimentado allí verdaderamente y toma la decisión. Aquí en la Iglesia de la Gracia, una persona que viene y ya es bautizada, aceptamos ese bautismo si fue en las aguas por inmersión. Pero si no, tiene que bautizarse, porque bautismo es una palabra griega que significa zambullida, inmersión. Aspersión no la aceptamos. Y después de que esa persona se convierte, como dijo Jesús, el que crea y sea bautizado. No es el que sea bautizado y un día crea, será salvo. Pero hay algunas iglesias que no lo aceptan. Hay una iglesia, ya pertenecía a ella cuando era niño. Si hoy regreso a ella, allá tengo que bautizarme y hacer algo, le llaman profesión de fe. Pero eso es su doctrina de ellos. Y yo no tengo derecho de hablar de la doctrina de los demás, hermanos. Ahora vamos a abrir el corazón. Soy casada hace 2 años, pero hace poco tiempo que mi marido se fue de la casa. Dijo que ya no me ama más y cada día demuestra más desprecio por mí. Y para empeorar, su madre hace todo lo posible para destruir nuestro casamiento. Amo demasiado a mi marido, incluso he pensado hacer algunas tonterías. Estoy desesperada porque me ha hablado de divorcio. Doctor, necesito mucho de sus consejos. ¿Qué debo hacer? Hermana, a los 2 años y está perdiendo a su marido y el casamiento. Aún tendría que estar viviendo en plena luna de miel, queriendo estar a su lado. La Biblia dice que la mujer sabia, y no el hombre sabio, sino la mujer sabia edifica su casa. Y le está faltando sabiduría a usted. Si piensa hacer una locura por amar demasiado a su marido, si amase demasiado al Señor Dios, ni siquiera pensaba en eso. Usted está cambiando las cosas. La Biblia dice algo en 2 a los Corintios, 1 a los Corintios capítulo 7. La segunda vemos después. Está escrito esto, en 1 a los Corintios 7, en el versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la mujer no creyente por el marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese,
Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Está explicado. Si desea irse, puede orar, pero cometer alguna locura, no. Está dejando que el enemigo perturbe su cabeza, ¿no? Deje que el Espíritu Santo cuide su corazón. Ahora vamos al primer libro de Samuel. En el capítulo 17, David enfrentando a Goliat. Y quiero hacer una comparación con lo que ya vimos. Ya vimos que dijo Jesús, mi hermano y mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Vamos a leer otra vez el versículo. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Hermanos, en su vida, por ejemplo, la situación puede ser muy difícil. El enemigo puede estar haciendo una verdadera confusión. Sus finanzas están mal. Usted tiene un grave problema de salud. Está enfrentando una persecución porque alguien decidió hacerle una maldad a usted. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué palabra? La que usted siente en el corazón. La que en el momento en el que usted piensa en Dios, lee la Biblia u oye el mensaje, usted la siente. Señor Dios, seré obediente de tu palabra. Israel tenía un serio problema. Los filisteos estaban avergonzando el pueblo de Dios. Estaba el gigante Goliat. Eso está en el capítulo 17 y dice esto. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Hoy sucede lo mismo. El infierno une sus ejércitos para la guerra. Unos actúan en su vida familiar o conyugal, otros en su vida financiera, otros en su cuerpo. Hay mucha gente que ya está tan postrada, que está deprimida y ya no hace nada. El otro le está dando poca atención a las cuestiones morales y después pagará un precio caro. Ellos se reunieron. ¿Para hacer qué? Para guerrear contra el pueblo de Dios. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y 1 palmo de altura. Ese hombre medía más de 3 metros, era muy alto. Llevaba un casco de bronce en su cabeza, era guerrero, ¿sí? Y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5,000 ciclos de bronce. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Él superó
los límites de lo que se puede llamar una persona tonta, porque luchar uno contra el otro ya es una tontería. Dependiendo de nosotros tenemos que tener paz con todos. La persona que se levanta para atacar a otro, físicamente, moralmente, la persona que se levanta para atacar a la otra persona está cavando su propia tumba, porque Dios es justicia. Dios va a juzgar la causa de todos los oprimidos. Y pobre de la persona que es juzgada por Dios en el día del juicio. Y fue él, entonces superó el límite de la tontería, cuando él desafió al campamento de Israel. Todas las personas de Dios tienen al poder de Dios a su lado. El poder de Dios no está ahí de modo propio o propia voluntad, sino que es enviado por Dios. Él está desafiando a Dios. Y dijo, grandote, muy bien armado, confiando en su fuerza, dijo que no quería guerra. Bastaba derrotarlo. Todo prepotente. Dios escuchó. ¿Y Dios eligió al mayor de Israel? No. Dios eligió a un niño de Israel que estaba en el campo. Porque para vencer a un gigante que se levanta contra quienes de Dios, contra el pueblo de Dios, basta un niño pequeño que confía en el Señor Dios. Porque él oye la palabra de Dios y la obedece. Y David fue. Sucedieron aquellos incidentes. Saúl quería vestirlo como estaba vestido el filisteo. Rey, no puedo andar con esto. Déjeme ir a la guerra, como me enseñó Dios, porque la guerra es del Señor. David dijo, Dios no salva con lanza o con espada, no. Dios salva con su palabra, y yo soy un obediente de la palabra. Cuando sonó la trompeta, salió el filisteo. Consiguieron a alguien para enfrentarme, por supuesto. Al ver a aquel niño se burló. ¿Pero qué es esto? Trajeron a un niño con un pedazo de palo en su mano para poder atacarme. Y David dijo, gigante, un momento. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Soy obediente a la palabra de Dios. Hermano, usted puede ser impotente contra ese cáncer, como una hermana de Israel, contra el bulto dentro de su cuello, en la cabeza de su bebé que está en su barriga, contra ese grupo de canallas que se levantó para poder tomar algo de usted. No tomará nada, tomará fuego del cielo. Tú vienes contra mí con espada y todo eso, pero yo voy contra ti. David dijo esto, está en el capítulo 17, en el versículo 45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa provocación no es contra usted, es contra aquel que le guarda, que no duerme ni un segundo. ¿Y qué sucedió? David siguió diciéndole, Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Era un joven astuto, prepotente no, era un joven que conocía a Dios. Usted puede ser ese joven o esa joven. Y Dios quiere ungirle, usarle para que sea esa bendición. No deje la palabra del Señor Dios. Obedezca la palabra y Dios le dará la victoria en el nombre del Señor Jesús. Voy a orar por los que están en sus casas ahora. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti
en favor de las personas que ahora, oh Dios, se sienten animadas con esta palabra. Ellas tienen que oír tu palabra, pero obedecerla, ponerla en práctica. Y Dios mío, cuando la obedecemos, el infierno, el diablo, el demonio, el falso profeta, los anticristos, todos los derrotados pueden estar diciendo que no lo lograremos. Pero Señor, si nosotros estamos mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nosotros lo lograremos. Y Padre, debemos asumir lo que es nuestro y exigir que el mal salga, porque tú no salvas con espada o con lanza, tampoco necesitas un escudo, sino que actúas por tu espíritu. Envía tus ángeles a la casa de esta persona, al hospital. Oh Dios mío, quiero un cambio en esa vida ahora, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, actúa. Yo voy a usar la autoridad que tú me has dado. Como ministro de la palabra de Dios, yo digo: mal, sal de esa vida ahora, en el nombre de Jesús. No volveré